Hola, un saludo a todos y siempre mi deseo de que las cosas estén yendo de la mejor manera. Bueno, no dejaré de insistirles en la necesidad de cuidar un poco de la calidad de sus trabajos. No dejaré de insistirles en la necesidad de también no despreocupar las lecturas que hay que hacer. A ratos damos cuenta de que en algunos casos, señores estudiantes o señoritas estudiantes, esto no se hace con la debida, diríamos, profundidad, el detenimiento, el cuidado que requiere justamente el poner atención en las revisiones textuales a los temas que se van abordando. No se limiten ni se conformen con las reuniones que tenemos para tratar los temas. Ustedes saben que allí lo que hacemos es puntualizar algunos aspectos y adicionalmente quien no acude a la reunión con la revisión adecuada o de textos y del video de clase o en su defecto eh, solamente de los textos, como hemos quedado ya poco o nada logra con esas conversaciones puntuales que se hacen con los estudiantes que, habiendo cumplido con esas necesidades o con la satisfacción de esos requerimientos, siempre están entonces dialogando en la clase. Entonces, este llamado, sobre todo para los compañeros que descuidan estos aspectos. Hemos abordado ya en la clase o en la conferencia pasada algunos aspectos referidos a la contratación colectiva. Hemos dejado para esta oportunidad tratar de manera más específica lo que implica el contrato colectivo. Hemos visto que el contrato se celebra con una o más asociaciones de trabajadores y que por eso el contrato tiene una diferencia con el contrato individual justamente radicada en el hecho de que la parte laboral no es una persona natural, sino una persona jurídica. Hemos hablado del propósito que tendría el contrato colectivo, el objeto además que implica ese contrato colectivo y hemos dicho que fundamentalmente está orientado a determinar las condiciones que han de regir para la celebración de los contratos individuales de trabajo, donde ese contrato va a ser una especie de contrato marco, de contrato norma o de contrato ley. Y justamente a partir de este elemento, que como ustedes recordarán implicaba que en una de las normas se mencionaba que los contratos individuales se sujetarán a los contratos colectivos o aquella otra que refería a la supremacía del contrato colectivo sobre los individuales, digo, justamente aludiendo a estos elementos es que vamos a referirnos a la naturaleza normativa del contrato colectivo. Pero antes de eso, tal vez convenga también ampliar un poquito la importancia de este carácter del contrato colectivo en relación a cuál es justamente su incidencia en las relaciones laborales, justamente a partir de esta condición que tiene de normar los contratos individuales. Y lo que pretendemos decir en primera instancia es que si algún sentido tiene un contrato colectivo, si alguna utilidad tiene un contrato colectivo, está referida justamente al hecho de que por vía de la contratación colectiva, y por eso habíamos anotado
cuando hablábamos de las fuentes del derecho colectivo, por vía de la contratación colectiva se aspira o se pretende, se logra, mediante la acción colectiva de los trabajadores, alcanzar nuevas o más posibilidades, mejoras en las condiciones de la relación laboral. ¿Qué quiere decir? Si es que celebraríamos un contrato colectivo para simple y llanamente trasuntar a él, para simplemente eh, depositar en él, para simple y llanamente hacer constar en él lo que ya todos sabemos está en el Código del Trabajo o en otras disposiciones reglamentarias o de otra naturaleza que se pudieron haber dictado en el régimen jurídico laboral de un país como el nuestro, probablemente la finalidad o el interés de un contrato colectivo resulta completamente inocuo. ¿A quién le interesaría poner en un contrato en el que se pretende negociar las condiciones de una relación jurídica lo mismo que está en la ley? No tiene sentido. Si en un contrato de compraventa, por ejemplo, eh, si tuviéramos regulaciones en nuestro medio que dirían que por un vehículo del año tal, de tales características, el valor de ese vehículo es tanto, trasladar desde la norma jurídica al texto del contrato eso, probablemente no tendría mayor sentido. Bastaría con que el contrato diga las partes convienen en ajustarse a lo que la ley dispone. Y basta con una sola cláusula terminaría todo el contrato. No habría necesidad de nada más. Claro, estamos entonces ante la evidencia de que el contrato, cualquier acuerdo de las partes en principio, se nos muestra como una necesidad de esas partes contratantes para justamente regular una relación jurídica que no está prevista de manera determinada, minuciosa, pormenorizada en la ley. Cuando el derecho dice que el contrato es ley para las partes, justamente está previendo esta funcionalidad del contrato en las relaciones jurídicas. La relación jurídica en general para cualquier ciudadano o para cualquiera de los involucrados en una relación jurídica determinada, digo, la ley obviamente establece reglas generales. Una ley no está dictada para atender la relación entre sujeto A y sujeto B, no. Recuerden ustedes que una de las características de la norma jurídica normalmente es la generalidad. Y la ley con mayor razón. La ley es una norma general. Por ello mismo, entonces, no se preocupa de lo que Pedro y Juan, o Pedro y María, o María y Juan pudieran pactar en un contrato, no. Establece un marco que las dos partes o las partes involucradas en un contrato han de respetar. La validez del contrato, sin duda alguna, va a depender de si se atienen o no a lo que el marco jurídico de un ordenamiento determinado de un Estado les admite a las partes contratantes. Aquello que la norma jurídica prohíbe, aquello que la norma jurídica considera inapropiado en la relación jurídica, no va a ser posible ser pactado por las partes. Y por eso que entonces la norma actúa en esa dirección o en ese sentido ante ese negocio jurídico. Pero ¿quiénes van a concretar? ¿Quiénes van a particularizar? ¿Quiénes individualizan y pormenorizan el cómo se va a ejecutar una obligación o un derecho
que está admitido, previsto, regulado en la ley, van a ser obviamente los que pactan el contrato. El contrato entonces tiene por naturaleza ser justamente este medio instrumental de las partes, de los sujetos jurídicos, mediante el cual se concreta lo que el orden jurídico en materia de obligaciones y derechos considera para toda clase de sujetos que estén interesados en esa relación jurídica específica regulada por esa ley. Y son ellos los que van a concretar, evidentemente, lo que la ley les permite, lo que la ley determina, lo que la ley no prohíbe. Dicho así, entonces, el contrato colectivo obviamente va a tener en principio la misma lógica. Va a ser un contrato en el que las partes, más allá de lo que la ley dispone, pactan respecto de las relaciones jurídicas laborales. Dicho de otro modo, el contrato colectivo, si va a determinar las condiciones en las que se van a celebrar los contratos individuales en el ámbito de regulación de ese contrato colectivo, que pudiera ser una empresa determinada, digo, si este es el propósito del contrato colectivo, entonces lo más natural, lo más obvio, lo más, diríamos, apropiado, es que ese contrato colectivo contenga regulaciones que rebasan el marco de la ley. No va a poder ser posible ni va a ser útil que el contrato colectivo contemple regulaciones por debajo de las que establece la ley. Porque recuerden ustedes, en materia laboral no cabe ni la renunciabilidad de los derechos de los trabajadores y están también esos derechos precautelados por la intangibilidad. De manera que en el contrato colectivo de trabajo no se va a poder renunciar derechos en desmedro de los intereses de los trabajadores, ni la autoridad ni la empresa o el empleador va a poder menoscabar los derechos que ya están consagrados en la ley. De modo que entonces el contrato colectivo siempre tendrá necesariamente una sola dirección, que es la posibilidad de superar los márgenes de la ley. La norma contractual, la estipulación contractual, el acuerdo de las partes, como ustedes quieran decirlo, por lo mismo siempre implicará el modificar, superar, cambiar lo que dice la ley en mejora, en provecho, en obviamente superación de lo que dice la ley y en favor del derecho de los trabajadores. No tiene sentido que el contrato colectivo se limite simplemente a transcribir lo que dice el Código del Trabajo. ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, que en materia de remuneraciones o de jornadas de trabajo simplemente transcribamos, tal vez con otra redacción, lo que ya el Código del Trabajo mantiene en términos o en relación a las remuneraciones de los trabajadores, sus vacaciones, sus jornadas, su jubilación, el pago de utilidades o los derechos que se establecen en materia de estabilidad y lo que demás fuera? ¿Para qué el contrato? Si ya está en la ley. ¿Para qué un acuerdo contractual colectivo si ya el Código del Trabajo lo dice? Si no habría el contrato colectivo, no tenemos ninguna, diríamos, omisión ni ausencia, porque perfectamente los trabajadores podrían requerir el cumplimiento de su derecho invocando lo que dispone el Código del Trabajo y suficiente, no hace falta más. Esto da
notable evidencia de que el contrato colectivo no tiene ningún sentido si es que va apenas a reproducir lo que las normas ya del orden jurídico establecen. Uno de los propósitos del contrato colectivo, por lo mismo, es mejorar, superar, rebasar las garantías que ya están previstas por el orden jurídico, por la ley o cualquier otra clase de normas que se hubiesen dictado en la sociedad. Y visto así el tema, entonces, es evidente que cobra importancia el entender la preeminencia del contrato colectivo. Porque miren ustedes, cuando hablamos de la preeminencia del contrato colectivo sobre los contratos individuales, esa preeminencia hasta incluso aparece como preeminencia sobre el orden jurídico. ¿Ah? Esta es una cuestión que obviamente parecería ser un absurdo, pero no, no lo es. Recuerden ustedes entonces que, inclusive en el ámbito del derecho privado, todo aquello que no está prohibido por la norma jurídica, todo aquello que está permitido por la norma jurídica, en la medida en que no transgreda ni sea motivo de nulidad en el acuerdo de las partes, las voluntades pueden convenir lo que se les ocurra y el derecho que se constituye en función de o en favor de alguna de ellas no tiene por qué ser de ninguna manera obstaculizado, repudiado, porque el orden jurídico lo permite. Si en materia del derecho privado esto ha de ser posible, con mayor razón en el ámbito del derecho social, en donde la voluntad de los empleadores y los trabajadores pueden acordar efectivamente mejorar las condiciones de trabajo de sus trabajadores y por lo tanto superar lo que dispone el orden jurídico. Y en ese sentido, entonces, el contrato colectivo tiene ese valor, esa capacidad normativa que incluso ha de ser mayor que lo que dispone la ley. Sobre esto, evidentemente, es lo que se generan algunos debates y algunas, diríamos, inapropiadas observaciones, sobre todo de los sectores empresariales y de los abogados empresariales. Porque desconocen, porque intentan justamente deshacer, porque atacan precisamente este valor trascendente del contrato colectivo. La lógica del derecho laboral, hemos dicho, es proteger a los trabajadores y hemos planteado que la protección a los trabajadores opera por distintas vías. La primera por estos principios garantistas. La segunda por la determinación de mínimos y máximos en la regulación de las relaciones jurídicas y de las obligaciones y los derechos que tienen que ser materia de la relación jurídico-laboral en favor de los trabajadores. La otra, concediéndoles tutela justamente a esta posibilidad de la actuación colectiva, facilitándoles la posibilidad de reclamar, reivindicar o actuar de manera conjunta, pudiendo entonces legitimar actos de presión contra el empresario, contra los empresarios, para reivindicar o inclusive exigir derechos que han sido incumplidos. Y la otra forma de tutelar es justamente permitiendo que el contrato colectivo exista, pero que exista justamente con esta natural y obvia condición que debe tener un contrato. Porque vuelvo a insistir, ¿para qué un contrato si lo que va a hacer es repetir lo que ya está en la norma? La circunstancia adicionalmente de el carácter constitucional del derecho a la contratación colectiva
vuelve justamente a este derecho también un derecho relevante, un derecho que está también en el ámbito de los derechos que deben ser protegidos de manera especial. El derecho a la contratación colectiva forma parte de un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo. Y como parte integrante de ese derecho, no un derecho separado, es parte del derecho al trabajo, tiene que ser tutelado también como derecho fundamental. Y este sentido del contrato colectivo, de ser una norma que está prevista para superar el orden jurídico, generar mejoras en las condiciones de las relaciones laborales, evidentemente tiene que ser tutelado como derecho fundamental. Bien, dicho esto entonces, cuando nos referimos al carácter normativo del contrato colectivo, ya hemos dicho, el contrato colectivo actúa como contrato ley, actúa como contrato norma, tiene supremacía sobre los contratos individuales. Y eso significa entonces que el contrato colectivo, igual que toda ley, también tiene este carácter de ser un contrato que regula las relaciones jurídico-laborales, no pensando en ciertas relaciones específicas, sino en las relaciones en general que van a existir en ese ámbito de regulación del contrato colectivo. En ese sentido también estamos ante la misma característica de generalidad que tiene la ley, con la circunstancia de que en este caso hablamos más bien del carácter abstracto del contrato colectivo. Y lo denominamos abstracto porque efectivamente la expresión, el término abstracto, ¿sí?, refiere justamente al hecho de que no se miran las particularidades, sino que se mira la generalidad. La abstracción justamente tiene que ver con esta función del pensamiento, esta capacidad que tiene el ser humano de pensar y de construir abstracciones, ideas abstractas que no obviamente se limitan a mirar los objetos en su singularidad, en su particularidad, sino que también puede construir ideas que identifican a los objetos de manera abstracta. Cuando yo digo flor, no estoy refiriéndome a ninguna flor en particular, no me estoy refiriendo a ningún grupo, ni a especie, ni clase de flores, me refiero al concepto más abstracto, más general de lo que implica ese objeto de la realidad. Cuando digo igualmente este derecho o ley, no me estoy refiriendo a ninguna ley en particular, no me estoy refiriendo a algo que tiene que ver con alguna singularidad, sino que estoy ejerciendo una apreciación abstracta de algún ámbito de la realidad o de algún objeto de la realidad. Derecho, obviamente, alude o puede ser al ámbito de las normas que rigen en una sociedad o al ámbito de las facultades igualmente que pueden tener las personas en la sociedad. Y cuando hablo de ley, igualmente estoy refiriéndome a una especie determinada de normas jurídicas. No me refiero a una norma en especial ni a una ley específica, sino a esa categoría general de normas que hemos denominado con el concepto de ley. Y entonces, cuando hablamos de la naturaleza abstracta y general del contrato colectivo, estamos diciendo que el contrato colectivo es también una norma que es creada sin duda alguna por el acuerdo de empleadores y una asociación de trabajadores para justamente establecer normas generales que van a servir de marco regulatorio de los contratos individuales en el ámbito donde va a regir ese contrato colectivo. Bien. Y decimos entonces que el contrato colectivo también tiene una naturaleza normativa que lo caracteriza por ser extensible. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la extensibilidad del contrato colectivo? Algún estudiante en alguna clase me hacía notar que
Efectivamente, la Corte de Justicia, la Corte Suprema de nuestro país, desde hace algunos años atrás, había consignado que los contratos colectivos son de carácter general, que amparan a la totalidad de trabajadores. Y por lo mismo, la extensibilidad, del contrato colectivo refiere a esta condición un poco elástica, podríamos decir, que tiene el contrato colectivo. Hoy día ampara a los trabajadores que están en la empresa este momento, pero la empresa puede crecer o puede necesitar más trabajadores y contrata a más. Estos trabajadores que ingresan posteriormente a la empresa a prestar sus servicios lícitos y personales, no por el hecho de que han ingresado con posterioridad a la suscripción del contrato colectivo, quedan fuera del mismo. No, al contrario, recuerden ustedes, la norma dice que el contrato colectivo va a fijar las condiciones que en lo sucesivo se han de observar en los contratos individuales de trabajo. Y entonces, siendo que es expresa inclusive esta determinación de la norma del Código del Trabajo, en nuestro caso, es perfectamente claro que todos los trabajadores que ingresen con posterioridad a la empresa, obviamente también van a quedar amparados por las normas del contrato colectivo. La otra versión de esta extensibilidad es que el contrato colectivo sí va a atender o va a regular también o va a amparar y proteger y conceder sus beneficios también a los trabajadores que no están afiliados a la asociación sindical que ha suscrito el contrato. Hay en este sentido, sin embargo, la necesidad de considerar cláusulas de exclusión, se llama. ¿Cuándo estamos ante una cláusula de exclusión? Sin duda alguna, es probable que en las relaciones laborales, hasta por el propio interés de la empresa y porque resultaría hasta un poco chocante que el contrato colectivo que tiene que amparar a los trabajadores también ampare a los accionistas o a los empresarios. No tiene sentido. El contrato colectivo excluye, en primer lugar, obviamente, a quienes son representantes de los empleadores. A los empleadores y a los representantes de los empleadores. Las cláusulas de exclusión de un contrato colectivo, cuando ustedes lo lean, aluden justamente a quienes no se protege con el contrato colectivo. Y del mismo modo que por la naturaleza, por la evidente, diríamos, necesidad de que el contrato proteja solo a los trabajadores, se excluyen a los empleadores y sus representantes, igualmente se excluyen a trabajadores cuya naturaleza en la relación laboral no es justamente, diríamos, dable para que sea amparada por el contrato colectivo. Me refiero en concreto, por ejemplo, a trabajadores que pudieran estar en condiciones de trabajadores ocasionales o de trabajadores por tarea o trabajadores por obra cierta, cuando estas actividades fueren evidentemente precarias y o siendo precarias no ameritan están amparados bajo el contrato colectivo. Los contratos vigentes hasta este momento, inclusive hay cláusulas que probablemente nos remiten a la existencia de un régimen anterior que consagraba en nuestra legislación el contrato de plazo fijo y también hasta los contratos de plazo fijo quedaban excluidos del amparo del contrato colectivo. La extensibilidad entonces tiene como excepción estas cláusulas de exclusión. La otra característica es la aplicación automática del contrato colectivo. Como cuando operan los efectos de la ley. La ley a veces inclusive entra a regir sin necesidad de que esté publicada. El legislador puede inclusive salvar la posibilidad o la necesidad de la publicación de la norma jurídica y sin embargo la
impone como norma que va a regir sin perjuicio de su publicación. Estas cosas indudablemente provocan algunos debates y algunas discusiones ya en el orden del ejercicio de derechos o de la aplicación de atribuciones, y se entiende que estas cuestiones han de ser obviamente producidas solamente en casos excepcionales y cuando las razones de Estado o de el orden público ameritan que las normas jurídicas puedan entrar a regir antes de su publicación. La regla general es que las normas o las leyes o cualquier disposición vinculante que se establece en la sociedad rija justamente a partir de su publicación, porque una elemental necesidad es que la sociedad conozca el sentido, el contenido de la norma. Pero la ley, como toda norma, tiene una aplicación inmediata. El contrato colectivo también, una vez suscrito, entra a regir. Y eso significa que no necesita expresa incorporación al contrato individual. El hecho solo de que se haya suscrito el contrato colectivo implica que en los contratos individuales se entiende ya incorporado todo el conjunto de cláusulas que obviamente van a regir sobre el contrato individual. Porque como veremos más adelante, no todas las cláusulas del contrato colectivo obviamente se incorporan al contrato individual, pero aquellas que sí, es decir, las que denominamos más adelante, veremos que como cláusulas normativas, esas obviamente sí van a entrar a regir inmediatamente en los contratos colectivos, en los contratos, perdón, individuales. Por lo mismo, el contrato colectivo que aparece como un contrato preeminente, una norma ley frente al contrato individual, que se aplica de manera inmediata, que es aplicable a todos los trabajadores, es de aplicación forzosa, como la ley. Es decir, la obligatoriedad que contiene la característica o que es una de las características de la ley, también caracteriza al contrato colectivo. Como ustedes pueden estar viendo, estamos hablando de las mismas características de la ley, pero planteadas en el marco del contrato ley, del contrato colectivo. Y la doctrina a estas características las ha denominado de otra manera, para justamente no confundir con las de las características de la ley. La aplicación obligatoria de la ley, en el caso del contrato colectivo, viene siendo la aplicación forzosa. Por lo mismo, su aplicación no depende de la aceptación de las partes. Tanto el trabajador individualmente considerado cuanto el empresario o cualquiera de sus representantes están en la obligación de respetar el contrato colectivo, de entenderlo entonces incorporado a la relación jurídico-laboral y bilateral de empresario o empresa y trabajadores o trabajador individualmente considerado, y todo el mundo tiene que aplicar el contrato colectivo. Lo mismo que pasa con cualquier norma jurídica como la ley. Y finalmente, el contrato colectivo es inderogable. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato individual no lo puede derogar. Sería absurdo que una ley inferior, una norma inferior, derogue una norma superior. La lógica del derecho relacionado con la jerarquía normativa se expresa en esta naturaleza o en esta característica de la naturaleza normativa del contrato colectivo. La norma inferior no puede derogar la norma superior. Y por lo mismo entonces, en este caso, el contrato individual no puede derogar el contrato colectivo. El contrato individual entonces se ha de ajustar ineluctablemente a lo que le impone el contrato colectivo. Los acuerdos que pacten empleadores y trabajadores contra el contrato colectivo o desatendiendo el contrato colectivo tienen la misma condición entonces de la irrenunciabilidad y la intangibilidad de derechos. No se puede por la vía del contrato individual afectar, obtener renuncias que estén de derechos que estén consagrados en el contrato colectivo. En ese sentido, entonces, la inderogabilidad
también está, de alguna manera, relacionada con el carácter irrenunciable e intangible de los derechos de los trabajadores. Y hasta allí vamos a quedar en esta conferencia. Un abrazo a todos. Este es un canto a la vida, canto sin fronteras, bandera de unión y de paz. Este es un canto a la vida.